Dios santo, Dios eterno, santo, santo, santo eres. Solamente tú, oh Dios, como lo dice tu palabra, como acabamos de cantarlo, Señor. Padre santo, y así como tú eres santo, nos has llamado a nosotros a ser santos, Señor. Y Padre, queremos, Señor, que nos santifiques por medio de tu palabra, porque Jesucristo dijo que tu palabra es verdad. Y Jesucristo oró para que tú, Señor, nos santificaras a todos y cada uno de nosotros, tus hijos, por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz. Ayúdanos a obedecer tu palabra, Señor. Quebranta en nosotros el orgullo, Padre. Quebranta en nosotros esa pretensión, Señor, de que somos autónomos, de que nos podemos gobernar a nosotros mismos, de que podemos establecer nuestras propias reglas, independientemente de lo que tú ya has dicho, Padre. Por medio, Señor, del estudio de tu palabra en esta mañana, Señor, ayúdanos a humillarnos, a someternos delante de ti, Señor. Ayúdanos a reconocer que Jesucristo es el Señor, en cuyo nombre hemos orado, Señor. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. Estamos estudiando, hermanos, en Génesis capítulo 3. Pueden ir abriendo sus Biblias todos juntos conmigo. Génesis capítulo 3. Estamos estudiando, hermanos, del versículo 14 al versículo 21. A esta sección, hermanos, la hemos llamado los juicios de Dios por el pecado. Es muy importante esta sección, porque esta sección nos ayuda grandemente en nuestra cosmovisión bíblica, porque esta sección, hermanos, contiene muchas explicaciones acerca de todo lo que nos rodea. Esta sección, los juicios de Dios por el pecado, nos explica por qué a través de los siglos el mundo ha sido tan caótico. Explica ese conflicto a través de la historia entre el bien y el mal, el conflicto entre Satanás y sus hijos y Dios y su pueblo. Esta sección que estamos estudiando, hermanos, nos explica el porqué de los dolores y sufrimientos de las mujeres en la maternidad y en el matrimonio. Pero hoy, hermanos, vamos a comenzar a estudiar el juicio al varón. O sea que hoy, hermanos, ya le toca el turno al varoncito, ¿verdad? Vamos a estudiar acerca de lo que Dios le dijo a él. Y al estudiar, hermanos, ese juicio al varón, vamos a encontrar la explicación de por qué la creación entera sufre. Por qué en la creación entera vemos corrupción, decaimiento, muerte y tantas cosas. ¿Por qué la creación entera parece estar en contra de la humanidad? Vamos a ver por qué para el hombre ahora es tan difícil, en muchos aspectos imposible, ejercer dominio sobre la creación. Vamos a entender por qué el planeta Tierra es un lugar que requiere un trabajo tan intenso de parte del ser humano para poder sobrevivir. En este siglo XXI, hermanos, parece imposible creerlo, hermanos, pero hasta hace pocos siglos, quizá el 100% del trabajo o un porcentaje cercano al 100% del trabajo que se hacía era exclusivamente para comer ese día, para poder sobrevivir ese día. Incluso en Honduras se dice que alrededor del 50% de la población vive en miseria, y lo que significa esa miseria o extrema pobreza es que esas personas apenas encuentran lo básico para sobrevivir ese día. Este texto explica por qué ha sido tan difícil comer a lo largo de la historia. ¿Cuánto cuesta los huevos ahora, el cartón de huevos, hermanos? Carísimo, ¿verdad? Como nunca antes. No todo es malo hoy en día. Ahora podemos tener refrigeradores, hay cuartos fríos donde se pueden almacenar cantidades de alimentos que se pueden ir usando poco a poco a medida que son necesarios. Pero eso, hermanos, hace pocos siglos no existía. No existía. El ser humano no podía conservar alimentos por mucho tiempo. El ser humano tenía que afanarse para conseguir el alimento del día a día para sobrevivir.
Hoy en día hay maquinarias, fertilizantes, ¿cómo se le dicen a los insecticidas y todas esas cosas, hermanos? Pero hasta hace pocos siglos el hombre tenía que cultivar la tierra prácticamente con sus manos o quizá con la ayuda de una yunta de bueyes. El texto que vamos a ver hoy, hermanos, explica por qué el trabajo generalmente es tan duro, tan infructuoso, y también explica el porqué de las enfermedades, el envejecimiento y la muerte. Entonces, hermanos, el sermón de hoy quizás no sea tan emocionante, no vamos a salir saltando de alegría de aquí, pero sí, hermanos, vamos a salir entendiendo muchísimas cosas, muchísimas cosas. Recuerden que Dios inspiró la escritura del Génesis para transmitir cosmovisión, o sea, un entendimiento correcto del mundo que nos rodea. Así que, hermanitos, habiendo estudiado el juicio a la serpiente, versículos 14 y 15, habiendo estudiado el juicio a la mujer en el versículo 16, comencemos a estudiar el juicio de Dios al varón, versículos 17 al 19. Vamos a leerlo todos juntos. Génesis 3, 17 al 19. Dice la palabra: entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:17 nos muestra que el juicio al varón por su pecado es el más grave por su mayor responsabilidad delante de Dios en su rol como gobernante de la creación. El juicio al varón es el más grave debido a su mayor responsabilidad. Las consecuencias del pecado del varón tienen que ver y afectan todos. Oigan bien, todos los diseños perfectos de Dios para el ser humano. Y ahora que estoy mencionando los diseños perfectos de Dios para el ser humano, necesitamos entonces hacer un recordatorio breve, hermanos. En Génesis 2, 4 al 25, ya lo estudiamos todo el capítulo 2, en esa sección encontramos los diseños perfectos de Dios para el ser humano. ¿Cuáles fueron esos diseños? Bueno, en primer lugar, el diseño de un mundo perfecto, el diseño de una persona perfecta, el diseño de un hogar perfecto, el diseño de un trabajo perfecto y el diseño de relaciones perfectas. Cada uno de esos diseños Dios los diseñó, valga la redundancia, los creó para que el hombre pudiera disfrutarlos, hermanos, para el disfrute, para el gozo, para la plenitud del ser humano. Sin embargo, el pecado vino a dañar, vino a afectar, vino a impactar en cada uno de esos diseños perfectos. Entonces, hermanos, la estructura de lo que vamos a estudiar es esto, hermanos. Un solo tema, el juicio o maldición, porque se puede decir también maldición de Dios al varón. En primer lugar, vamos a ver cuál fue la causa del juicio y luego vamos a ver las consecuencias del pecado. Vamos a ver tres, ¿verdad? Pero realmente una sola la engloba a todas. El pecado trajo consecuencias en todos los diseños perfectos de Dios. Hoy vamos a ver la maldición al mundo perfecto, la maldición al trabajo perfecto. Creo que hasta ahí vamos a llegar. Vamos a ver, hermanos. Y la maldición a la persona perfecta. Bien, comencemos entonces, hermanos, la causa del juicio al varón. Vean en sus Biblias, hermanos, al inicio del versículo 17, dice: entonces el Señor, o entonces Jehová Dios, dijo a Adán. La palabra hebrea Adán, hermanos, ha venido apareciendo en el texto desde Génesis 1:26. En Génesis 1:26 aparece por primera vez Adán y aparece varias veces. Dependiendo del contexto, a veces Adán se está refiriendo al varón, otras veces se está refiriendo a una persona, a un ser humano, y otras veces se está refiriendo a toda la humanidad. Pero la mayoría de los estudiosos, hermanos, coincide en que aquí, Génesis 3:17, por primera vez Adán se utiliza como el nombre propio.
O sea, este es el nombre personal de ese varón, el varón que se llama Adán. Ahora bien, hermanos, eso pues es interesante para los estudiosos, pero a nosotros lo que más verdaderamente nos interesa es lo que viene después. Miren lo que viene después. Dice: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él. Hermanos, esa primera palabra que aparece ahí, por cuanto, indica causa, razón, motivo. Otra forma de decirlo es ya que has escuchado la voz de tu mujer, o dado que, puesto que, debido a que has escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol, o en vista de que. Entonces, hermanos, Dios va a pronunciar juicio al varón por su pecado, pero antes de pronunciar dicho juicio, Dios quiere que la causa, la razón de ese juicio esté clara, y Dios la manifiesta enfáticamente. Esto es diferente que con relación al juicio a la serpiente. A la serpiente Dios le dice: por cuanto has hecho esto, ¿verdad? Tenemos que inferir que esto es lo que dice la mujer en el versículo 13. Vean el versículo 13: la serpiente me engañó y yo comí. En el juicio a la mujer, Dios tampoco menciona la causa. Se infiere que la causa es: la serpiente me engañó y yo comí. Sin embargo, en el caso del varón, hermanos, Dios hace énfasis en la causa, en la razón. Él quiere que el varón esté plenamente consciente, enterado de por qué el juicio. ¿Y por qué será, hermanos? ¿Por qué será que Dios pone tanto énfasis en la causa del juicio al varón? ¿Por qué? Bueno, yo creo, hermanos, principalmente por dos motivos. Por dos motivos el énfasis en la causa. El primero, porque Adán nunca quiso confesar su falta. Nunca lo confesó. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando Dios lo confrontó en Génesis 3, del 9 al 12? Adán comenzó con evasivas, con excusas, con justificaciones y contraacusaciones, porque él directamente acusó a la mujer e indirectamente acusó a Dios mismo por su falta. Así que ya que Adán no quiso confesar, Dios tiene que decirle: por esto vas a recibir juicio. Dios tiene que dejarlo claro. Dios tiene que exponer con contundencia por qué él era culpable. Esa es la primera razón, porque Adán nunca quiso confesar. La segunda razón, hermanos, es para que todo el pueblo de Dios, hermanos, todo el pueblo de Dios, y en primera instancia me refiero a Israel, porque Israel está recibiendo el libro de Génesis escrito por Moisés, para que el pueblo de Dios comprenda perfectamente en qué consiste el pecado y cuál es la responsabilidad del hombre delante del pecado. Dios estaba corrigiendo, hermanos, la cosmovisión de Israel que venía de Egipto y que iba a entrar a la tierra prometida. Dios le estaba enseñando a entender el mundo, a comprender las cosas. Dios quería, hermanos, que Israel, el pueblo escogido por él, comprendiera completamente en qué consiste el pecado y cuál era la responsabilidad que individualmente cada uno de ellos tenía y colectivamente también como pueblo tenían. Ahora, hermanos, a nosotros, la iglesia de Dios, Dios nos está queriendo enseñar lo mismo. Dios quiere que tengamos claro en qué consiste el pecado y cuál es la responsabilidad del ser humano delante de Dios, hermanos. Entonces, hermanos, volviendo al caso del varón, Dios señaló con toda claridad cuál fue la causa de su juicio. ¿Y cuál fue la causa del juicio? Haber escuchado la voz de su mujer y haber comido del árbol que Dios le había prohibido comer. Hermanos, en español no se observa muy bien, hermanos, no se observa muy bien, pero en la gramática hebrea esto se está presentando como una secuencia. Es decir,
Esto se está presentando como que una cosa vino producto de la otra. Una cosa dio lugar a la otra. La idea entonces en el hebreo es esta, hermanos. Escuchaste la voz de tu mujer y eso te llevó a comer del árbol que yo te había prohibido. La escuchaste y eso te llevó a comer del árbol que yo te había prohibido. En el Antiguo Testamento, hermanos, la expresión escuchar la voz de alguien significa básicamente obedecer a alguien o atender a alguien. De hecho, miren en sus Biblias, hermanos, ustedes tienen la Biblia Reina Valera, vean ahí en Génesis 3:17 dice, por cuanto obedeciste. Directamente lo traducen así, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. En otra versión, hermanos, en la traducción en el lenguaje actual, vean cómo lo dice. Génesis 3:17, al hombre le dijo, ahora por tu culpa la tierra estará bajo maldición. Pues, o sea, porque, por cuanto le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te prohibí comer. Escuchar la voz de alguien básicamente es obedecer a esa persona. Otros ejemplos, miren Génesis 16:2, hermanos. Pueden verlo aquí, hermanos, para que no lo busquen. Génesis 16:2, entonces Sarai dijo a Abraham, mira, el Señor me ha pedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Esa fue la súplica de Sara porque no podía tener hijos, porque era estéril. Y dice la palabra, y Abraham escuchó la voz de Sarai. En la Biblia Reina Valera dice, Abraham atendió su ruego. Éxodo 18:24. Cuando Moisés visita a Jetro y les pone toda la situación, Jetro le da un consejo. Dice Éxodo 18:24, Moisés escuchó la voz de su suegro, o sea, le hizo caso. Incluso dice, hizo todo lo que él había dicho. En el Antiguo Testamento, hermanos, así como escuchar la voz de alguien es obedecerlo, no escuchar la voz de alguien es desobedecerlo, rebelarse en contra suya. Miremos 1 Samuel 12 del 14 al 25. 1 Samuel 12 del 14 al 25. Aquí es cuando el pueblo se ha escogido un rey. Y Dios le dice por medio del profeta al pueblo, si temen al Señor y le sirven, escuchan su voz, o sea, le obedecen y no se rebelan contra el mandamiento del Señor, entonces ustedes, como el rey que reine sobre ustedes, estará siguiendo al Señor su Dios. Si escuchan la voz del Señor, entonces van a seguir al Señor, van a obedecer al Señor. Versículo 15, pero si no escuchan la voz del Señor, sino que ¿qué cosa? Se rebelan contra el mandamiento del Señor. Entonces la mano del Señor estará contra ustedes como estuvo contra sus padres. No escuchar la voz de Dios es rebelarse contra Dios, es desobedecer al Señor. Entonces, hermanos, ese por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y comiste del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, señala el problema fundamental de Adán. Su problema fue que escuchó la voz de Eva y no escuchó la voz de Dios. Eva le pidió, le ordenó, le aconsejó, le suplicó. No sabemos qué hizo Eva, que comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero Dios ya se lo había prohibido. Dicho de otra forma, hermanos, al escuchar la voz de su mujer, Adán dejó de escuchar la voz de Dios. Al escuchar la voz de su mujer, Adán se rebeló contra Dios. Dicho de otra forma, Adán antepuso los deseos de su esposa a los mandamientos de Dios. Dicho de otra forma, Adán prefirió a su mujer y despreció a Dios. Y miren, hermanos, Dios le recuerda a Adán explícitamente, yo te ordené no comer de ese árbol. Adán podía comer de todos los demás árboles del huerto, hermanos. Seguramente el árbol del conocimiento del bien y del mal era como cualquier otro, no tenía nada de especial.
Todos los árboles que Dios hizo eran agradables a la vista y buenos para comer. Adán podía comer de todos ellos. Comer del fruto de un árbol, hermanos, no es ni bueno ni malo, ¿verdad? Sin embargo, Dios había dicho, Génesis 2:17, mírenlo ahí, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él coman ciertamente morirás. Hermanos, escuchen bien esto. El árbol del conocimiento del bien y del mal, o el fruto de ese árbol, no son el pecado. No son el pecado. El pecado es lo que Adán hizo: no escuchar la voz de Dios, no obedecer a Dios. Entonces, hermanos, y eso va a aparecer aquí porque es bien importante, hermanos. Esta declaración de Dios de la causa o razón del juicio al varón nos enseña que el pecado no es un objeto, no es una cosa, no es un árbol, no es una fruta, no es cosas. El pecado no es cosas. También nos enseña que el pecado es más que hacer o dejar de hacer algo. El pecado no es tanto hacer algo o dejar de hacer algo. El pecado es no escuchar la voz de Dios. El pecado es desobedecer a Dios en cualquier cosa que Él ha dicho. El pecado es quebrantar la ley de Dios. El pecado es pretender autonomía delante de Dios. Eso es el pecado, hermanos. Pretender que somos autónomos delante de Dios. El pecado es no someterse a la autoridad de Dios. Esto, hermanos, es importantísimo para nuestra cosmovisión como cristianos, hermanos, porque a la hora de definir lo que es el pecado, hermanos, no lo podemos hacer desde nuestra perspectiva. No lo podemos hacer desde nuestra perspectiva. Desde nuestra perspectiva, el fruto de un árbol no tiene nada de malo, ¿cierto? Pero desde la perspectiva de Dios, Él dijo, no comerás de ese fruto. El pecado, entonces, no lo definimos nosotros, hermanos. Nosotros no definimos lo que es el pecado o lo que no es el pecado. Dios lo hace. Dios es el que lo define. También, hermanos, otra cosa que es importantísima tener en cuenta para nuestra cosmovisión, hermanos, y eso creo que está aquí también, es que el juicio de Dios a la serpiente, a la mujer y al hombre nos demuestra que toda criatura, hermanos, tiene la responsabilidad de reconocer la autoridad de Dios y doblegarse ante ella. Toda criatura debe reconocer que no posee autonomía delante de Dios. ¿Y cuál es la responsabilidad de toda criatura? Que si no se somete, que si no se doblega a la autoridad de Dios, entonces está en pecado. Y el pecado acarrea juicio. Esa es la responsabilidad, hermanos. Hermanos, y es bien importante aclarar qué es eso de autonomía, ¿verdad? ¿Qué es autonomía? Cuando hablamos de autonomía es la capacidad de hacerse reglas o leyes para uno mismo. Eso es autonomía. Yo me puedo hacer mis propias reglas, mis propias leyes. En otras palabras, autonomía es gobernarse a sí mismo. No tenemos autonomía. No tenemos autonomía. No podemos, hermanos, establecer nuestras propias reglas, leyes, independientes de lo que Dios ya ha dicho. Y como no podemos aplicárnoslas a nosotros mismos, mucho menos podemos aplicárselas a los demás. Porque muchas veces queremos ponernos nuestras propias reglas y queremos aplicárselas a otros. O sea que no solo nos creemos autónomos, sino que también creemos que somos soberanos sobre los demás. Santiago 4:12 dice, solo hay un legislador y juez. Solo hay uno que es autónomo. Y Él es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo?
No somos autónomos, solo nos toca escuchar la voz de Dios. Y eso fue lo que no hizo Adán. No escuchó la voz de Dios. También, hermanos, en Génesis 3, en todo este relato de la tentación, del pecado y todo eso, lo que encontramos ahí, hermanos, es una crisis de autoridad, hermanos. Es una crisis de autoridad. Y se lo voy a leer rápidamente, hermanos. En primer lugar, la serpiente era una criatura, reino animal. El reino animal, todas esas criaturas estaban sometidas al dominio del hombre. Sin embargo, la serpiente ejerció autoridad sobre la mujer. La mujer hizo a un lado la autoridad que Dios le había dado sobre la serpiente y se sometió a ella, se sometió a la serpiente. Por otro lado, Satanás, la serpiente satánica, la serpiente espiritual, se rebeló contra Dios. Ahora la mujer fue creada como ayuda idónea, debía someterse a su esposo. Sin embargo, ejerció autoridad cuando le compartió su pecado. El hombre, por su lado, hizo a un lado su autoridad y se sometió a la mujer. Ahora el varón, hermanos, el varón fue creado como representante de Dios para dominar la creación. Es decir, el ser humano el hombre debía gobernar tanto en su propio hogar como con el resto de la creación. Sin embargo, debía someterse a Dios. Pero el hombre se rebeló contra Dios. Se rebeló contra Dios. Una crisis de autoridad, hermanos. Una crisis de autoridad. Y esto que estoy diciendo, hermanos, va al mero corazón de la mayoría de nuestros problemas. Porque la mayoría de nuestros problemas es porque odiamos la autoridad. No nos gusta someternos a la autoridad. En primer lugar, no nos gusta someternos a la autoridad de Dios. Y si no nos sometemos a la autoridad de Dios, quien es el único Rey soberano, Rey de reyes y Señor de señores, si no nos sometemos a la autoridad de Dios, mucho menos nos vamos a someter a las otras autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Hermanos, no somos autónomos. Tenemos a Dios como máxima autoridad y luego tenemos a todas las otras autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, a todas las demás. En el ambiente civil, el gobierno, en el hogar, ahí está quién debe someterse a quién, los padres, los hijos se someten a los padres, etcétera. Incluso en la iglesia. Un comentarista, hermanos, hablando del pecado de Adán, dice lo siguiente, aquí va a aparecer: actuando de forma autónoma, Satanás, Adán y Eva se lanzaron por su cuenta en un esfuerzo por ser como Dios. Esa malvada presunción se repite en cada pecado. En lugar de decir, hágase la voluntad de Dios, el pecador dice, hágase mi voluntad. El pecado, por lo tanto, es actuar autónomamente y usurpar la autoridad de Dios. Por tanto, una definición de pecado es, esto es el pecado. El pecado es cualquier falta de conformidad con la voluntad de Dios en actitud, pensamiento o acción, tanto si se comete activa como pasivamente. El centro de todo pecado es la autonomía, que es la sustitución de Dios por el yo. Siempre estrechamente asociados con el pecado están sus productos: el orgullo, el egoísmo, la idolatría y la falta de paz. Así que, hermanos, hemos visto el primer punto, la causa del juicio al varón. Dios dejó claramente establecida la causa del juicio. La causa fue su pecado, su pretensión de autonomía y su irrespeto a la estructura de autoridad. Adán irrespetó
la estructura de autoridad. Él debía gobernar la creación, él debía ser la cabeza del hogar, hizo a un lado su autoridad y se rebeló contra Dios. Bien, ahora hermanos vamos a hablar de la consecuencia del pecado del varón. ¿Cuál es la consecuencia del pecado del varón? Ya les había dicho, hermanos, que se puede resumir en una sola: daño a todos los diseños perfectos de Dios. Pero lo vamos a ver de una forma un poco más ampliada. Las consecuencias del pecado, hermanos, fueron la maldición al mundo perfecto, la maldición al trabajo perfecto y la maldición a la persona perfecta. Creo que hoy solo vamos a ver el primero, hermanos: la maldición al mundo perfecto. Otra vez, hermanos, vayan a Génesis 3:17. Génesis 3:17. Miren que dice: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, todo lo demás, esa es la causa. Y ahí a mitad del versículo dice: maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa. Ese maldita será, hermanos, ya lo habíamos estudiado. Ya habíamos estudiado qué significa eso, porque a la serpiente, ¿verdad? También Dios le dijo: maldita serás. Vean ahí el versículo 14: maldita serás. La palabra maldición, ¿verdad? Ahí en el hebreo significa has sido puesta bajo juicio, has quedado bajo juicio. En español, hermanos, maldita será, esa palabra será pareciera que habla del futuro, ¿verdad? Como que en el futuro la tierra será o estará bajo maldición, pero no lo debemos entender así, hermanos. Lo debemos entender como una sentencia legal, una sentencia legal. Lo debemos entender así: a partir de ahora la tierra será maldita. A partir de ahora. Una palabra clave, hermanos, que tenemos que entender aquí bien es la palabra tierra. ¿A qué se refiere la palabra tierra? Hay dos palabras en el hebreo que se traducen como tierra. Una es la que está aquí, hermanos, en Génesis 3:17. Maldita será la tierra. Esa tierra, hermanos, es la palabra hebrea Adamá. Se las menciono para que las conozcan: Adamá. La otra palabra tierra en hebreo es la que aparece en Génesis 1:1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa tierra es Eretz. Eretz, así se dice. Hay dos palabras que significan tierra, hermanos. En Génesis, hermanos, 2, 5 y 7 hay una interesante combinación de las dos tierras. Vamos a Génesis 2, 5. Lo pueden ver aquí. Dice: aún no había ningún arbusto del campo en la tierra. Esa es la palabra Eretz. Eretz. Ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra. Esa es la palabra Eretz. Está hablando entonces, hermanos, de todo el planeta. De todo el planeta. No habían malezas, no habían espinas, no habían cardos, no habían plantas cultivables. No había llovido en toda la tierra, en todo el planeta. Pero vean al final del versículo 5: ni había hombre para labrar la tierra. Ahí es la palabra Adamá. En sus Biblias creo que dice: no había hombre para labrar el suelo. El suelo. No está hablando de todo el planeta, sino que está hablando del suelo específicamente. Versículo 6: pero se levantaba de la tierra, otra vez Eretz, de todo el planeta, un vapor que regaba toda la superficie del ¿qué? Suelo. Ahí es Adamá, toda la superficie de la tierra. Adamá. Entonces, versículo 7: el Señor Dios formó al hombre del polvo de ¿qué cosa? De la tierra, el polvo del suelo. Adamá. Adamá. Entonces, hermanos, aquí dice: maldita será la tierra, maldita será Adamá. Se está refiriendo: maldito será el suelo, maldita será la superficie de la tierra. ¿Por qué? Porque, hermanos, el suelo, la superficie de la tierra, está estrechamente relacionado con el hombre.
Miren, Génesis 2:5 nos enseña que en el diseño perfecto original de Dios, el hombre no tenía que labrar la tierra. Adán no tenía que labrar Adamá. El hombre no tenía que labrar el suelo. Génesis 2:7 nos dice que el hombre fue formado de polvo de la tierra, polvo del suelo, Adamá. Saben, hermanos, que está científicamente comprobado que el ser humano tiene los mismos elementos que se encuentran en la tierra. El ser humano está compuesto principalmente de oxígeno, carbón, hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo, potasio, azufre, sodio, cloro, magnesio, silicio. Hay trazas de hierro, flúor, cobre, zinc, aluminio, manganeso, yodo, selenio, cromo, cobalto. Todo eso, hermanos, se encuentra en la tierra también. Está en nosotros y se encuentra en la tierra. Aquí Génesis 3, 17 y 18 nos dice que la tierra, Adamá, fue maldita por causa de Adán. Adamá, maldita por Adán. Génesis 3, 19 nos dice que el hombre debe volver ¿a dónde debe volver el hombre? A la tierra. Adán debe volver a Adamá. Hermanos, lo que estamos viendo es que Dios maldijo el lugar donde se desarrolla, donde gira la vida del varón, en la tierra, en el suelo. ¿Por qué? Porque del suelo el varón saca su alimento. Del suelo el varón obtiene todo lo que necesita para vivir. Un comentarista dice lo siguiente, hermanos. Escuchen lo que dice este comentarista. Él da en el clavo, dice esto: 5 veces en 3 versículos se menciona la palabra comer. La ofensa del hombre consistió en comer el fruto prohibido. Por tanto, se le castiga en lo que le da de comer. ¿Qué le da de comer al hombre? La tierra, el suelo. El trabajo que ahora hay detrás de la preparación de cada comida es un recordatorio de la caída. El trabajo que usted hace para poder llevar la comida, para poder comprar el cartón de huevos, ese trabajo duro es un recordatorio del pecado. Es un recordatorio del pecado. A manera de comparación, hermanos, el juicio a la mujer afectó principalmente maternidad y matrimonio, porque en el diseño de Dios perfecto, la vida de la mujer gira en torno al hogar, al matrimonio, a la maternidad. Pero en el caso del varón, la maldición cae sobre la tierra, porque la vida del varón gira en torno a la tierra. Porque la tierra es su lugar de trabajo, es el lugar de donde obtiene sustento, alimento, riqueza. Hermanos, nosotros vivimos en el siglo XXI y tal vez no lo entendemos muy bien, hermanos. Pero durante siglos, durante toda la historia de la humanidad, lo más difícil para el ser humano ha sido comer, conseguir alimentos, producir alimentos. Queremos entender cómo es la maldición de la tierra, hermano. Dios maldijo la tierra. ¿Cómo se mira la maldición de la tierra? ¿Qué es la maldición de la tierra? Para entenderlo, veamos qué es la bendición de la tierra. Deuteronomio 33, 13 al 15. Escuchen la bendición de la tierra. Bendita del Señor sea su tierra, bendita sea su tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío, con las profundidades que están debajo, sea agua subterránea, agua de arriba, agua de abajo, con lo mejor de los frutos del sol y con los mejores productos de los meses. Habla de productos, de alimentos de acuerdo a la estación, de acuerdo a cada estación que hay alimentos, con lo mejor de los montes antiguos y con lo escogido de los collados eternos, con lo mejor de la tierra y cuanto contienen. La bendición de Dios sobre la tierra, hermanos, es abundante agua,
luz del sol para que las plantas crezcan, estaciones del año bien marcadas, un clima estable, fertilidad. Algo que no menciona ahí Deuteronomios es control de las plagas, ¿verdad? Porque si no pueden venir las langostas y todo lo demás. La roya, la broca, se habla en el café mucho de eso, y arruinar el cultivo. Entonces, hermano, esa es la bendición de la tierra: agua, luz, clima, fertilidad y protección contra las plagas. ¿Qué es la maldición de la tierra entonces, hermanos? ¿Qué es la maldición? Cuando no hay todo eso, o cuando hay demasiado de eso también. Cuando hay demasiado. La maldición es que falte el agua cuando hay sequías, o que sobre el agua cuando hay inundación. Las dos cosas son malas. La maldición de la tierra es que haya demasiada luz, un sol demasiado abrasador, o que no haya luz, porque si no hay luz, las plantas no se alimentan. La maldición de la tierra son estaciones del año, clima inestable, impredecible, falta de nutrientes, erosión, incendios, infertilidad, plagas. Esa es la maldición de la tierra. En un nivel catastrófico, ¿cómo se ve? Deuteronomio 29, 23. Así se ve la maldición de la tierra en un nivel catastrófico. Toda su tierra es azufre, sal y calcinación. Sin sembrar nada, nada germina y el pasto no crece en ella, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Seboín, que el Señor destruyó en su ira y en su furor. Hermanos, la primera consecuencia es la maldición sobre la tierra. Pero miren que al final, hermanos, del versículo, ahí en esa línea, en el versículo 17, dice: maldita será la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa, Adán. La maldición de la tierra, hermanos, no se le atribuye a Satanás. Muchas veces le echamos a Satanás la culpa de todo. No se le atribuye a la mujer, como Adán quiso hacer. La mujer que me diste, me dio de comer. La maldición sobre la tierra se le atribuye al varón, porque él era el administrador, él era el responsable, él era el gobernante de la tierra. Así que Dios, hermanos, lo castigó, lo maldijo en su entorno vital, en lo que lo sustenta, en lo que le provee. Vamos a hacer, hermanos, 4 observaciones rápidas acerca de la maldición sobre la tierra. Digo yo que van a ser rápidas, hermanos. Vamos a ver si voy rápido. La primera observación: aunque la maldición al mundo perfecto impacta primordialmente sobre la tierra, o sea, sobre el suelo, Adamá, ahí cae la maldición sobre el suelo de la tierra. También, hermanos, impacta el diseño del hogar perfecto. ¿Cuál era el hogar perfecto de Adán y Eva? El jardín de Edén. Es lógico, hermanos, que si la maldición está cayendo sobre la tierra, sobre la superficie de la tierra, sobre el suelo, también tiene que afectar el hogar del hombre hasta ese entonces. Y eso lo comprobamos porque más adelante, Génesis 3:23, el hombre es expulsado para fuera del jardín de Edén. Segunda observación: la maldición a la tierra, hermanos, realmente es una maldición sobre todo el reino del varón, sobre toda la esfera de dominio del varón. Principalmente cae sobre el suelo, el lugar de trabajo, el lugar de sustento. Pero esa maldición, hermanos, se extiende a la creación completa, a toda la creación. Porque Dios puso al hombre como Señor, con minúscula, ¿verdad? Señor de la creación, como administrador, como mayordomo, como el rey chiquito de la creación, porque el rey grande es Dios mismo.
Eso lo vimos, hermanos, en Génesis 1, 26 y 28. Lo podríamos leer, pero solo les voy a recordar que dice ahí que Dios creó al hombre a imagen suya. Y dice, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. ¿Ven? Tierra, 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 ¿verdad? Entonces la maldición abarca todas las cosas. Hermanos, eso nos explica por qué los animales mueren, por qué los animales padecen enfermedades, por qué los animales se comen los unos a los otros. Eso explica el clima, eso explica los huracanes, las sequías, los incendios. Eso explica también por qué las plantas mueren, por qué hay eventos en el sol que a veces causan mucho calor, por qué algunos planetas se desintegran, estrellas. Todo el universo, hermanos, fue afectado por la maldición. Todo el universo entró en corrupción, degradación, desorden, envejecimiento, enfermedad y muerte. Eso explica por qué esta semana hubo un terremoto en Turquía y Siria donde murieron más de 21,000 personas. Todo el reino, todo el dominio del varón cayó bajo maldición. Romanos 8, versículo 20 dice, la creación, y la idea es, toda la creación fue sometida a vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, o sea, de Dios. Dios la sometió a vanidad en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción, del pecado, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Toda la creación, hermanos, toda la creación cayó bajo esta maldición. La tercera observación, hermanos. Sabemos, hermanos, que la maldición sobre el suelo, sobre toda la creación, no ha sido repentina. No fue de un solo, porque si no, no estuviéramos aquí, ¿verdad? Amén. No estuviéramos aquí. Si esta maldición hubiera sido de un solo repentina, ¿qué comeríamos? ¿Disfrutaríamos de las riquezas del mundo, de la creación? ¿Podríamos darle gracias a Dios por todos los alimentos que comemos? No podríamos, hermanos. Es por la gracia de Dios, hermanos, la gracia de Dios, su bondad, su misericordia, que esta maldición afecta seriamente, pero lo hace paulatinamente, gradualmente, bajo el control de Dios. Solo podemos imaginarnos cómo era antes la tierra, antes de que quedara bajo la maldición, y añorar el día cuando Cristo levante la maldición, porque Él va a levantar la maldición. Amén. Entonces, hermanos, como conclusión esta mañana, hemos visto que la primera consecuencia del pecado del varón es la maldición a la tierra, la cual principalmente consiste en la maldición del suelo, que es donde el hombre trabaja, de donde obtiene alimento, pero también se extendió a toda la creación, a toda la creación. ¿Por qué? Porque el hombre fue puesto como gobernante de toda la creación. Ahora, hermanos, un día vendrá un hombre que también es Dios. Y ese hombre que es Dios, que se llama Jesucristo, Él va a poner todas las cosas en orden. Él va a levantar la maldición sobre la tierra. En Él está puesta nuestra esperanza, como cantábamos en el canto. Mi esperanza está en Jesús. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y nos vemos el próximo domingo.